Históricamente, las grandes compañías petroleras siempre se apropiaron de territorios ricos en oro negro, pero causando un daño irreparable a la ecología. Ecuador no es la excepción. Aquí, en este pequeño país, los gigantes del petróleo destruyeron el ecosistema de la Amazonía. Hoy, una ley decretada por el gobierno ecuatoriano expulsó de allí a las compañías petroleras, pero quedaron huellas profundas en ese pulmón del planeta. Los indígenas se organizaron en esta lucha para mejorar su tierra y se enfrentaron a un ejército de abogados que defendía los intereses egoístas de las petroleras extranjeras. Hoy ya no se habla del daño, sino de cómo reparar las tierras sangradas. ¿Cuál es el futuro de este territorio ecuatoriano? La corresponsal de RT y Elena Milinchich nos relata sus impresiones y vivencias en estas tierras. La indemnización más alta de la historia, una multinacional enfrentada a un pequeño grupo de indígenas ecuatorianos. Una comunidad que por décadas ha sido testigo del deterioro de su medio ambiente, hasta que tomaron la decisión de luchar y lograron lo imposible, imponerse al ejército de abogados de una mega petrolera. Hemos ganado el juicio en las cortes ecuatorianas en 2 instancias judiciales y Chevron Corporation ha sido declarada culpable y condenada a pagar una sanción económica de $19.000 millones por el crimen ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana. La intención de este grupo de indígenas no era convertirse en millonarios, sino utilizar el dinero para la reparación del medio ambiente. Y si bien la sentencia favorable, que puso fin a una lucha judicial de 2 décadas, lo hizo posible, el proceso aún no termina, ya que ahora la petrolera no quiere pagar. Sabíamos que iba a ser contrario a Chevron. Por los últimos 20 años hemos sido testigos de este verdadero fraude. Fuimos a investigar. Quisimos saber de primera mano qué pasó en la Amazonía ecuatoriana y cómo continúa este caso sin precedentes. Quito fue nuestro punto de partida. En apenas 30 minutos de vuelo, el paisaje andino dio paso al bosque húmedo tropical del lago Agrio. Allí encontramos a Donald, que sería nuestro guía por la zona contaminada. Este es el campo laguario. Aquí Texaco en ese entonces perforó 35 pozos. En 1964, la compañía Texaco, hoy parte de Chevron, empezó a explorar los campos petroleros del noreste ecuatoriano. Los primeros barriles salieron de allí en 1972. Hasta 1992, cuando venció el contrato, la empresa extrajo de la zona 1.500 millones de barriles de petróleo. Durante el proceso vertió en la región 19.000 millones de galones de residuos y derramó 17 millones de galones de petróleo. Muchos ecólogos consideran a este el mayor desastre petrolero del mundo. Este barco nos llevará hasta el lugar donde se extraía el petróleo. Donald nos cuenta que hasta el año 1990 este río era salado por la contaminación. Este pozo es el Pozo Aguarico 4. Este pozo fue perforado en el año de 1974. Les produjo 8 años petróleo y pasó a secarse. Petroecuador lo retoma como por los años 2000, pero para convertirlo en un pozo inyector de aguas de formación. El agua de formación es aquella que sale conjuntamente con el petróleo de abajo del subsuelo y el gas. Estas aguas de formación, en la época de la operación de Texaco, todas estas aguas de formación las virtieron o las regaron directamente hacia los ríos. Estas aguas son... Es esto, puedes oler si gustas. ¿Y el color? Ese es el mismo, ese es negro porque es como que sí, Sí huele a petróleo. Esta es la sustancia que prácticamente acabó con la vida acuática en la Amazonía ecuatoriana y Texaco no niega haberla derramado. Dice que así eran las tecnologías de entonces, pero durante el juicio quedó demostrado que no era tan así, ya que en 1961 en los Estados Unidos ya se reinyectaba toda el agua de formación. Aducen de que aquí era un territorio baldío, de que aquí no vivía nadie,
pero aquí sí vivía alguien. Este territorio donde nos encontramos en este momento parados aquí pertenecían a la nacionalidad Cofán, hay hoy en día, ¿sí? Entonces, sí vivía seres humanos acá, sí habían personas. Lo que pasa que ellos hasta el día de hoy no quieren reconocer que aquí existieron pueblos que realmente desaparecieron incluso por la mala operación de ellos, como el pueblo Tetetes y el pueblo Sazaguari. Es otra cultura que por culpa de esta actividad petrolera, el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos, hemos perdido por este genocidio de esta empresa. Cuando Texaco llegó, la tribu Cofán tenía en la zona unos 4.500 miembros. Hoy apenas superan los 1.500. Esta población, que se asentó aquí por generaciones en pleno contacto con la naturaleza, estuvo al borde del exterminio. Más de 1.400 personas han muerto de cáncer y miles más de otras enfermedades. Hermenegildo nació en la comunidad Cofán de Dureno. En 1964 tenía 6 años, lo suficientes como para recordar todo el daño hecho a su pueblo natal. Hemos visto helicóptero volando en el aire porque primera vez a nosotros hemos asustado. Todos los niños hemos escondido dentro de la selva porque no sabíamos qué era esto. Y ha pasado encima de nosotros y aterrizaba dentro de la selva. Y después de unos días mi papá dijo que a lo mejor vamos a ir a ver qué está pasando porque sonaba helicóptero, aterrizaba allá y maquinarias allá y teníamos miedo. Pasamos al campamento, hemos visto talado de 10 hectáreas. En aquel entonces, Hermenegildo y sus padres, al igual que las otras 5 familias que vivían allí, solo hablaban el aingue, por lo que los estadounidenses podían comunicarse con ellos únicamente mediante gestos. Hemos acercado, dieron la comida. Parece que hemos llegado 12 del día y dieron comida, hemos comido arroz, fideos, atún, pero sin saber nada. Y ellos regalaban panelas, queso y diésel. Y hemos recibido, pero dieron bastante. Y no sabíamos para qué era eso. Un plato de comida, ese fue el precio. Y eso fue todo lo que pagó Texaco a los indios por arruinar cientos de hectáreas de su tierra y por todo lo que vino después. Después de unos días ya hemos visto derrame de petróleo justo donde hemos vivido. Y derrame de petróleo machaba los pies, machaba las manos, machaba la canoa y en todas partes las playas así de blanco se ven negros. Y no podemos navegar porque totalmente todo está machado de petróleo. Pensábamos que vamos a lavar con agua, pero tratamos de lavar con agua y con arena raspándolo y no podemos sacar nada de ese petróleo machado. Los cofanes no tenían alternativa. Quisieron mudarse, pero ya toda la zona estaba contaminada. Otros pueblos les confirmaron que sufrían la misma situación. Para beber agua, debían remover el petróleo que estaba en la superficie y recoger lo que estaba debajo. Durante 28 años, la compañía Texaco virtió las aguas de formación al Agua Rico. Antes, este río proporcionaba agua para beber y pesca en abundancia, pero desde entonces el aire, la tierra y el agua empezaron a oler a petróleo. La contaminación y las enfermedades desconocidas pusieron a los pueblos locales al borde de la extinción. En aquella época no había nadie quien informara a la población de los peligros del petróleo. Por el contrario, los ingenieros de la compañía sostenían que el petróleo era bueno y que era un producto medicinal. Por eso muchos indios incluso se ponían petróleo en el cuerpo. Para perforar estos pozos, en esa época, también construían huecos en la tierra. Hablemos, nosotros llamamos piscinas o estanques subterráneos, pero no tienen ninguna protección. Aquí en este pozo construyeron 3 piscinas en las cuales arrojaron petróleo, los lodos y las aguas que utilizaban. Así que yo te invito más bien para que tú conozcas una de estas piscinas que están aquí en este pozo y veas. Hermenegildo va primero. Con su machete va abriendo el paso entre la vegetación tropical y nos allena el camino. Todo está manchado con petróleo. Llegamos a la piscina donde vertieron el agua que usaron para la perforación, todo el lodo que salió de allí y todo el petróleo de las pruebas. Eran utilizadas también como basurero. Allí botaron filtros, trapos, franelas. Todo fue a parar a este hueco de 4 metros de profundidad. Y esto es lo que le hacía peligroso o le hace peligroso para los animales de acá de la zona, animales domésticos
y animales de la selva. Estas eran unas trampas donde caían los animales como ser el ganado, el caballo, que tienen pezuña, no tienen cómo agarrarse. Era imposible. Muchas veces se los sacaba, venían los campesinos o la gente de acá del sector a sacarlos. Entonces se los sacaba, pero había que venderlos, había que acabar con ese ganado, porque realmente terminaban todo. Y cuando lo vendían, toda esa carne iba al mercado y toda la gente, la población, consumía eso. De allí llegaron las enfermedades. Todo lo que los indígenas bebían o comían estaba contaminado y no entendían de dónde provenía el mal. La gente bañaba en el río y salpullidos todo el cuerpo y raspaba y dolor de estómago y totalmente mal. Pero pasó varios años así y nunca no hemos visto nosotros aborto de una mujer antes del mes, un niño, y hemos visto malformaciones. Ahí hemos asustado. Los cofanes tenían sus chamanes, quienes, ante esas enfermedades desconocidas, se mostraban impotentes. Las hierbas medicinales tampoco resultaban de ayuda. Mi esposa, cuando estaba embarazada, ella tomaba también río contaminado del lago Arico. Y cuando da la luz, y mi primer hijo no puede desarrollar. Estaba 6 meses, pero queda todavía bebito porque ya está contaminado de petróleo. Y llevé a Limococha, tampoco no hay cura para eso, y mandaron a Quito. Y fui a Quito, Hospital Bosande, estuve una semana y el niño ya no resistía, se murió allá en Quito, en Hospital Bosande. Fue allí que Hermenegildo decidió terminar con ese sufrimiento y se fue a estudiar promoción de la salud. Estudió todo un año para ayudar a su pueblo. Les enseñó a hervir agua antes de beberla y aprendió a prevenir ciertas enfermedades, aunque eso no fue suficiente. El segundo hijo nació bien, porque yo ya soy promotor de salud y yo le dije a mi esposa, por favor, que para tomar agua debemos hervir, y así salió bien el niño, el segundo hijo. Tenía 3 años, pero un día yo mismo vine caminando al río para que el niño puede bañar, puede divertir por la playa, todo eso. El niño tomó agua contaminada directamente. Horas de la tarde empezó a vomitar y vómito frecuente, no se para el vómito, y antes de 24 horas se falleció. Ahora tiene 4 hijos. Todos son ya adultos y viven en la ciudad. Pero Hermenegildo quería llevarnos al sitio en el que nacieron. Atravesamos el río en canoa. Los pescadores se han ido porque ya no hay muchos peces, pero al menos los niños han regresado a jugar a la orilla, sin pensar en el peligro de la contaminación. Tureno es un poblado pequeño y simple. En estas casas típicas, los cofanes duermen en hamacas. Y aunque los teléfonos móviles han llegado hasta este rincón del planeta, las viejas costumbres no se han perdido. Tradicionalmente, las mujeres convierten las semillas que encuentran en el bosque en collares y pulseras. Las unen con hilos de chambira, una palmera selvática. Para agregarle color usan alas de escarabajos o plumas de pájaros. Aquí está, esas plumas son de guacamayo, pero ahora ya no tienen completa, ahora está solamente pedazos, porque ya no hay más guacamayos. También producto de la contaminación, desaparecieron muchos otros representantes de la fauna y flora del lugar. En 1993, Hermenegildo fue enviado a Estados Unidos para intercambiar experiencias con otros pueblos que sufrieron daños ambientales. Allí se encontró con un grupo de abogados, indígenas y colonos y juntos decidieron iniciar acciones legales contra Texaco. Pero por presiones de la petrolera, la Corte de Apelaciones de Nueva York determinó en el 2002 enviar el caso al Ecuador. Los demandantes decidieron en forma unánime seguir con la demanda, que fue presentada ante la Corte Superior de Nueva Loja en el 2003. En el 2011, los juzgados de Sucumbíos resolvieron en primera instancia que Chevron debía pagar $8.600 millones. Luego de casi 2 décadas, por fin estamos arribando a la recta final para lograr justicia. La petrolera apeló y la Corte Provincial de Sucumbíos ratificó la sentencia en el 2012. Además, Chevron se negó a pedir disculpas públicas, duplicándose entonces el monto de la demanda, que ascendía ahora a $19.000 millones. Y es un valor importante además, porque ahí se toman en cuenta tanto la remediación ambiental como la indemnización moral que se le ordenó pagar a la petrolera por no haber pedido públicas disculpas a la población ecuatoriana. Tengo que manifestar mi complacencia, creo que se ha hecho justicia, es innegable el daño que hizo Chevron
en Amazonía. Chevron cumplió su promesa y apeló la sentencia en los Estados Unidos y ante una corte internacional. Ellos dijeron, no queremos juicio en Estados Unidos, y lo mandaron a Ecuador. Ahora dicen, no nos gusta la sentencia en Ecuador y lo vamos a mover a Estados Unidos. Invocando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado con Estados Unidos, la petrolera pide que sea el Estado ecuatoriano quien se haga cargo de las indemnizaciones determinadas en su contra por daños ambientales. Chevron argumenta que cuando operó Texaco, empresa que absorbió en el 2001, lo hizo de manera conjunta con la exestatal CEPE, luego Petroecuador, y que además ya realizó los trabajos de remediación ambiental en los años 90, por lo que cualquier daño adicional debería asumirlo el mismo Estado ecuatoriano. Texaco, cuando viene al Ecuador en el año de 1995, firma una carta de liberación en el gobierno de Sisto Durán Ballén y de reparación, o hablemos al revés, de reparación y la carta de liberación que la consiguen el mismo día. Cuando firman esta carta de reparación, solamente lo que toman en consideración es las piscinas de la parte de arriba. Y de esas piscinas son 136 piscinas que ellos supuestamente se encargan de limpiar. Sí. Estas 136 piscinas pueden quizá representar solo este pantano lo que tocaría limpiar, porque este pantano tiene un aproximado de unos 40-50 metros de ancho por unos lados, por lados más de 100 metros, y nosotros lo hemos picado más de 800 metros de aquí hacia abajo. Las acciones de remediación realizadas por Chevron en los años 90 no cubren ni una parte de lo que le tocaba limpiar a Texaco. Y aunque la petrolera se retiró de la zona hace 2 décadas, el peligro persiste, aunque a veces oculto. Y yo te voy a demostrar muy claramente, como tú ves en la superficie, casi no se nota, ¿sí? Está claro, no se nota que hay petróleo ni que nada. Pero ¿qué sucede cuando vienen los animales o vienen las personas que no conocen, toman el agua más abajo o ingresan adentro? Ingresan y comienzan a menear el sedimento. Mira el guante, estaba el agua totalmente limpia hace un momento antes de que yo comience a menear. Una vez que yo comienzo a menear, comienza a salir el sedimento. Y esto es lo que hay. Mira. Chevron tuvo razón que en este lugar no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana, y que la remediación fue completa y que se hizo bien en cumplimiento con los contratos y con la ley. Antes de que Texaco entregue la operación a Petroamazonas en el año 90, Texaco había ocultado, únicamente cubierto con tierra, más de 500 piscinas. O sea, piscinas de desechos. La que la construía y lo que hacía era cubrirla con tierra sin ninguna remediación. Esas 500 piscinas que fueron taponadas con tierra únicamente, pasaba de una a la otra y de ahí al río. Ese era el tratamiento que le daba. Obviamente, con esa oxigenación lo que hacía era que los metales volátiles puedan evaporarse en el río. Pero el resto de compuestos químicos y tóxicos, metales pesados, no se evaporan. Entonces estos continuaban en el agua, caían al río y se acumulaban en el sedimento en los ríos esteros de la zona. Chevron tuvo razón que en este lugar no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana. Esta es una de las piscinas que habló Pablo antes, de las piscinas ocultas. Les recomiendo repelente. Tenemos aquí ya petróleo. Lo que ustedes están viendo, esto es parte de lo que está taponado. Los rastros de hidrocarburos. Mira. Porque, ¿qué hacían ellos? Se llenaban
las piscinas y luego las cubrían hasta que tapaban y luego cubrían todos estos desechos mezclados con hidrocarburos, los cubrían de una capa de tierra limpia. Eso sigue migrando muy lentamente, sigue migrando hasta las corrientes de agua subterránea y esto es lo que estamos nosotros pidiendo que limpien. Este pozo fue exclusivamente operado por Texaco, diseñado, construido y operado por Texaco. Esto no puede decir Texaco que es culpa de Petroecuador o que ellos no tienen nada que ver, que ellos se fueron hace muchos años. Sí, se fueron hace muchos años y acá dejaron la contaminación. Pero en el 99% de las muestras tomadas por nosotros demuestra que no existe la contaminación que están diciendo que existe. Chevron nunca operó en el Ecuador. Entonces, no tenemos por qué escondernos de la verdad. Y creo que en este caso no nos estamos escondiendo de la verdad. Quisiéramos que la verdad se escuche más bien. Tras ganar el juicio, lo único que resta es cobrar el dinero, algo que no es fácil. Primero, porque la empresa se niega a pagar. Y como Chevron casi no tiene activos en Ecuador, no hay posibilidades de que la corte le embargue sus bienes. Su único activo son $350 que hemos conseguido en una cuenta bancaria de ellos en Ecuador y no tienen más dinero. Por lo tanto, estamos obligados a recurrir a otros países para poder ejecutar la sentencia y lograr que Chevron pague hasta el último centavo de la condena judicial sufrida en Ecuador. Y aunque se logre hacer efectiva la indemnización, el horizonte no es claro. La petrolera ha prometido volcar todos los esfuerzos para desenmascarar una sentencia que consideran viciada. Seguiremos destapando este asunto. Continuaremos persiguiendo diversas posibilidades que tenemos en las cortes internacionales y aquí en los Estados Unidos para asegurarnos de que la gente que cometió este fraude sea llevada a la justicia y apelaremos la sentencia en Ecuador y en las cortes estadounidenses. Actualmente, y de acuerdo a la ley ecuatoriana, los demandantes han iniciado acciones de reconocimiento de sentencia en 3 países, Canadá, Argentina y Brasil, para validar la sentencia y ejecutarla en esos estados. La justicia argentina ha sido la primera en acceder al reclamo ecuatoriano. Hemos logrado que se decrete un embargo en contra de los activos de Chevron en ese país. Hay un embargo vigente. ¿Qué significa eso? Que actualmente todos los activos, todas las acciones que tiene Chevron en Argentina, en oleoductos, en refinerías y en otras empresas, están embargadas y Chevron no puede enajenar, no puede venderlas en ningún momento mientras persista el embargo. Además, de cada $100 que entran a las cuentas de Chevron por la venta de petróleo en ese país, $40 están siendo embargados y van a una cuenta especial a nombre de los demandantes y ahí se está acumulando el dinero hasta completar $19.000 millones. El abogado de los damnificados remarca que más allá de lo que ocurra con la indemnización, el juicio en sí mismo ya es histórico. Este proceso judicial no solo afecta a Chevron y a la Amazonía, sino que está en juego un modelo empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes en todas partes del mundo. Tendrían que pagar en Ecuador, tendrían que pagar en México, tendrían que pagar en Nigeria o en Indonesia. Donde sea que han estado, han arruinado y destruido el medio ambiente. Por eso quieren terminar con este caso ya, para que no sirva como ejemplo. El temor de la petrolera está justificado. Hasta hace pocos años nadie podía imaginar que un grupo de indígenas, de campesinos, de personas pobres, de tercermundistas, pudiera torcerle el brazo a una empresa tan poderosa como Chevron. Pero esa lucha cambió las reglas del juego. Los 30.000 demandantes determinaron que el dinero no iba a repartirse de manera individual, sino colectivamente. Nuestra demanda no es para coger la plata. Nuestra demanda es para reparar daño que dejó la Texaco y tener agua potable, tener hospitales buenos con los médicos especialistas para que puedan investigar la enfermedad cáncer, porque ellos de ley tienen que responsabilizar, remediar todo lo que ha dejado contaminado aquí en la Amazonía ecuatoriana. Además de sus 2 hijos muertos por la contaminación, Hermenegildo perdió a 4 familiares a manos del cáncer. Su historia no es un caso aislado.
Testimonios como el suyo demuestran que el dinero jamás será suficiente para reparar los daños causados. Ahora Hermenegildo pasa su tiempo cantando frente al río y soñando con que éste vuelva a ser sinónimo de vida, tal como le contaban sus abuelos.